Hola, mi nombre es Norma Salazar, soy médico en el Departamento de Salud de la Universidad Nacional. Soy médico general, tengo 21 años de trabajar en la universidad y en estos momentos ocupo el cargo de la dirección médica del departamento. Para mí siempre es un placer compartir con el profesor Arturo esta clase. Para mí es muy interesante y de mucho provecho porque también aprendo de la oportunidad de compartir con los estudiantes. Esta vez estamos aprovechando estos mecanismos, estos métodos y herramientas virtuales para poder llevar un poco del tema de conductas de riesgo, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Así es que es un poco atípico, pero vamos a tratar de que el tema pueda ayudarles a ustedes en su formación y también mantenerlo un poco interesante. Como les dije, entonces vamos a hablar sobre las conductas de riesgo, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Dentro de la definición de la OMS, que es una definición de sexualidad, un concepto muy amplio, el cual yo aprendí muchísimo con el profesor Arturo sobre este tema y en realidad fue mi profesor también. Dentro de este concepto lo que rescato es que la sexualidad se ve influida por todos estos factores biológicos, culturales, conductuales, sociales, raciales, afectivos y psicológicos. Y no es lo que normalmente nos imaginamos. Inclusive nosotros los profesionales de la salud pensamos en la sexualidad como un proceso meramente físico y realmente de conductas de riesgo y buscamos como hasta cierto punto educar asustando, lo cual no debe ser, pero esa es la manera tradicional. En este sentido, como les digo, yo aprendí muchísimo del profesor Arturo y quisiera, pues aunque no me corresponde, porque él obviamente les da todo ese contexto tan amplio de la sexualidad, vamos a ir aterrizando cómo o desde qué punto de vista tomamos el tema de los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Dentro de la sexualidad hay muchas áreas que hay que tomar en cuenta, como la colectividad, el respeto mutuo, los deberes y derechos y la responsabilidad. En el área de la responsabilidad es que nosotros incluimos el tema de los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Para poder hablar de ello, desde nuestro concepto médico, tenemos que conocer la diferencia entre los términos riesgo y peligro. Y voy a darles un tiempito para que pensemos cuál es la diferencia entre estos dos términos. Mientras piensan, voy a pasarle unas imágenes para ver si nos ayudan a poder definir la diferencia entre ellos. En estas imágenes, ¿cuál será el riesgo? ¿Cuál será el peligro? Están las dos involucradas en un mismo proceso, hay tanto riesgo como peligro. Vamos a ver otras imágenes. Aquí cómo podríamos diferenciar cuál es el riesgo, cuál es el peligro, en cuáles situaciones hay riesgo y en cuáles situaciones hay peligro. ¿Cuál será la diferencia entre estos conceptos? Un ejemplo más. ¿El piso mojado es un riesgo o es un peligro? ¿Esos palos deteniendo ese carro o esa condición bajo la cual este mecánico está haciendo ese trabajo es una condición de riesgo o es un peligro? Bueno, ya que tuvieron tiempo de pensar, vamos a las definiciones. Riesgo es una probabilidad, es la posibilidad de que una actividad produzca un daño o un perjuicio. Mientras que peligro es una capacidad, es la capacidad que tiene una fuente de producir daño o de producir peligro. Y esa es la gran diferencia. Uno es una probabilidad y otro es una característica intrínseca de algo. Entonces nosotros podemos llegar a una fórmula matemática que decimos que el riesgo es igual a la probabilidad por las consecuencias. Ya conociendo bien y teniendo claros los conceptos, digamos, pensemos, ¿qué son las conductas sexuales? ¿Las conductas sexuales es un riesgo o es un peligro?
Bueno, es un riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de conductas sexuales que tengamos, se pueden convertir en la probabilidad de tener consecuencias negativas. ¿Y las enfermedades de transmisión sexual qué son? ¿Un riesgo o un peligro? Bueno, en sí son un peligro porque tienen la capacidad de producir un daño o un perjuicio a nuestro organismo. Para poder nosotros tener claridad en que las relaciones entre las personas siempre van a tener sus riesgos y siempre vamos a estar expuestos a peligros, pero en relación con las enfermedades de transmisión sexual y el uso de métodos anticonceptivos correctamente, siempre tiene que estar involucrado una capacidad. ¿Por qué? Porque caritas vemos y genitales no sabemos. Es como un iceberg. Podemos tener toda la emoción, la atracción, el deseo, y eso es lo que vemos por encima. Pero por debajo es como un iceberg y no sabemos qué tiene esa otra persona y nos estamos exponiendo si no somos responsables. De ahí es donde decimos que la responsabilidad es una cualidad de la persona. Es importante que apliquemos esa cualidad dentro de nuestras conductas sexuales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer los riesgos, eliminar esas fuentes de peligro y vamos a prevenir las consecuencias. Pero bueno, muchas veces, o por no decir la mayoría de las veces, necesitamos tener el conocimiento suficiente para ser responsables en la toma de nuestras decisiones. Y bueno, ustedes como orientadores van a estar ahí para proveer a todos esos chicos en sus aulas ese conocimiento para que ellos puedan tomar esas decisiones de manera más responsable. Y estoy segura que en el curso del profesor Arturo van a estar volando. Vamos a ver un poco de anatomía antes de hablar de ambos temas. Y puede que ya estemos grandes, y algunos seamos papás y mamás, y tengamos novia y tal vez ya tenemos relaciones sexuales, pero no tenemos ni la más mínima idea cuál es la anatomía. Ni siquiera nosotras mismas las mujeres o los hombres nos ponemos con un espejito a estarnos revisando y viendo cómo se ve eso por allá. Bueno, tenemos que hacerlo porque es importante conocernos. Vamos a empezar con los órganos genitales femeninos. Tenemos una foto frontal, ¿verdad? De la disposición de los genitales externos femeninos. Tenemos arriba el clítoris, luego sigue el meato uretral, que es la salida de la orina, por donde sale la orina. Luego tenemos el orificio vaginal y los labios menores y los labios mayores. Luego tenemos una toma sagital, que es un corte como a la mitad, pero a lo largo, no en medio, una mitad a lo largo, en donde podemos ver de adelante hacia atrás, que lo primero que tenemos es la vejiga, y luego tenemos la uretra. Detrás de la vejiga está el útero y la vagina. Arribita del útero podemos ver el ovario y la trompa de falopio. Y detrás del útero y de la vagina, la estructura que notamos es el recto. Esta es la imagen de los órganos genitales masculinos. Tenemos el pene y la uretra. Tenemos la vejiga y detrás de la vejiga está el recto. Igual. Ahí tenemos el testículo, podemos ver el testículo, el escroto, que es en la piel que recubre el testículo, que es elástica y se adapta a proteger el testículo a que se mantenga a temperaturas ideales. Cuando tienen frío, entonces el testículo como que se encoge un poco para mantener la temperatura y lo acerca al cuerpo. Y cuando hace mucho calor, el escroto se afloja, se estira
y permite que se refresque el testículo, porque la temperatura es importante en la producción de espermatozoides a nivel de los testículos. Ahí podemos ver también lo que es la próstata y las vesículas seminales, que ayudan a la formación de los líquidos de la eyaculación. Ok, superado con la anatomía. Vamos con el ciclo menstrual. ¿Por qué es importante el ciclo menstrual? Porque cuando hablemos de métodos anticonceptivos, tenemos que tener claridad qué es el ciclo menstrual. ¿Cuál es el primer día del ciclo menstrual? Bueno, ya la foto se lo dice. El primer día de la regla es el primer día del ciclo menstrual. De manera muy de libro, ¿verdad?, académica, decimos que el ciclo menstrual dura 28 días, pero en la realidad no es así. Hay periodos o ciclos menstruales que pueden ir en su normalidad desde el día 25 hasta el día 35. Entonces hay mujeres que tendrán un ciclo menstrual de 32 días, hay otras que tendrán un ciclo menstrual de 25 días y todo está dentro de lo normal. ¿Qué es lo importante con el ciclo menstrual? Bueno, en el ciclo menstrual tenemos una producción variable de hormonas, progesterona y estrógenos producidas en los ovarios, que van a ayudar a que se madure un óvulo dentro del ovario, un óvulo a la vez, un óvulo por mes. Entonces, como ya les dije, el primer día del ciclo menstrual es el primer día de la menstruación y ahí tenemos hormonas a niveles bajos. Las hormonas van a ir subiendo, primero suben los estrógenos y en el día 14 de un ciclo de 28 días tenemos el proceso de ovulación. Los estrógenos subieron suficiente como para que madurara el óvulo. Luego, el óvulo queda en la trompa, sale del ovario, la trompa lo agarra, lo traslada y lo mantiene ahí. ¿Por cuánto tiempo se queda esperando el óvulo? ¿Por cuánto tiempo está viable el óvulo en la trompa? Bueno, los que dijeron 24 horas tienen un punto. Son 24 horas. Ese es el tiempo que queda vivo el óvulo esperando a su amado espermatozoide para poder ser fertilizado en caso de que se haya un embarazo. Luego, si el óvulo no es fecundado, las hormonas siguen subiendo un poco, pero cuando se dan cuenta que no pasó nada, bajan abruptamente hasta que cierran el ciclo y tenemos nuevamente la menstruación. ¿Por qué los días fértiles están marcados ahí entre el día 10 y el día 18? Bueno, porque aunque el óvulo solo se mantiene 24 horas esperando, ¿cuánto duran los espermatozoides? Porque pudieron haber llegado antes o pudieron haber llegado un poquito después. ¿Cuánto duran los espermatozoides vivos esperando el óvulo pacientemente? 72 horas. Por eso es que el periodo fértil son 4 días antes de la ovulación y 4 días después. Porque no sabemos si ya hay alguien esperándolo y cuando él llega, sácatelas. ¿Ok? Bueno, este es otro esquema para ver más o menos cuál es la maduración del endometrio. El endometrio es la capa que se forma en la parte interna del útero cuando estamos en el ciclo menstrual. Como les dije, el objetivo es la maduración del óvulo, que es la imagen que ven arriba, y abajo tenemos el crecimiento endometrial. El endometrio crece con el fin de que si el óvulo es fecundado, caiga y ese va a ser su colchoncito para que el bebé empiece a formarse, la placenta y luego el bebé. Claro, cuando el óvulo cae y no fue fecundado, entonces el endometrio simplemente se descama, se pierde. Por eso la menstruación no es una sangre mala. Esa hubiera sido el alimento de bebé si hubiéramos quedado embarazadas. Entonces no es sangre mala, es una sangre buena, pero que no se va a utilizar porque el óvulo no estaba fecundado. Como muy románticamente un profesor mío de ginecología decía que la menstruación era el llanto del óvulo, del útero por no haber quedado embarazado. Pero bueno, no importa, más de alguna está deseando que llore.